Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Pues un día más aquí con el programa de Academich. Esta semana traemos la semana con el SIDA y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Gilberto Suárez Delgado. Es ingeniero en biotecnología y él es el responsable del laboratorio de alimentos y bebidas no alcohólicas por parte del SIDA. Y pues le damos una grata bienvenida Gracias. y pues nada, le dejo el uso de la voz. Hay unos problemas técnicos, pero no se levanten de sus asientos. Aquí va a iniciar en un momento. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. ¿Listo? Sí. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias aquí al espacio de Academich por invitarnos aquí a sus instalaciones y poderles aportar un poquito de estas presentaciones que pues son muy valiosas, muy aprovechables y que pues sobre todo hay que enfatizar sobre estos temas que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿no? Pues ya me presentaban, mi nombre es el ingeniero Gilberto Suárez, yo soy responsable del Laboratorio de Análisis de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas de CIDAM. Y en esta ocasión traemos una presentación importante, un tanto interesante para todos aquellos del enfoque que son consumidores de productos, alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los que son productores, ¿sí? Maquiladores o envasadores en su defecto. Pues básicamente esta presentación es sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, bajo la modificación que se realizó a esta norma oficial mexicana de la NOM 051-2010. El objetivo que vamos a aprender de esta presentación, antes de partir a profundidad, es qué es lo que buscaba la norma con esta modificación que realizó hace poquito, no tiene mucho tiempo que se realizó esta modificación. Pues el objetivo principal, sobre todas las cosas, era realizar, era salvaguardar, el objetivo de ella, la finalidad era salvaguardar sobre todo el tema de a la hora de que el productor o el último consumidor seleccionara un producto en el anaquel, ¿sí? Bajo esta pauta buscaba otorgarles más herramientas, sobre todo en el tema ilustrativo, sobre cómo yo debo elegir mis productos a la hora de yo encontrarme en el súper o en el anaquel, o bien yo como productor, cuáles son los requisitos obligatorios que me está exigiendo la norma a la hora de yo poder comercializar algún producto, ¿sí? Bajo esta pauta, es importante nosotros saber a qué le va a aplicar esta norma o esta modificación de la norma, ¿sí? La modificación de la norma oficial mexicana nos restringe únicamente a lo que vamos a platicar ahorita, que sí le aplica y que no le aplica la norma oficial mexicana. No le aplica la norma a todos aquellos alimentos y bebidas que sean igual o mayor al 2% de porcentaje alcohol-volumen. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy productor de algún alimento o bebida que excede este porcentaje de alcohol, quedo ahora sí que excluido de esta norma y ya le aplican otras normativas que pues, a lo mejor se verán más adelante o en otro espacio. Vamos a ver las normas que le aplican a estos productos mayores al 2%. Asimismo, los productos, los alimentos y bebidas a granel son productos que no les aplica también esta norma, les aplica otro tipo de normativa. Los alimentos envasados en punto de venta, como cuando vamos al súper, por ejemplo, y nos están maquilando algún embutido, preparando algún embutido, nos les están envasando, como se está envasando en punto de venta a granel, no le aplica esta tabla nutricional, ¿sí? O esta norma, perdón. Y por último tenemos los alimentos y bebidas de un solo ingrediente. Vamos a enfatizar también este último punto más adelante, pero al grosso modo nos dice la norma que todos aquellos productos de un solo ingrediente, ya sea alimentos o bebidas no alcohólicas, dígase el agua potable de tomar, las especias, hierbas finas, aceite, sal de mesa, todos estos ingredientes o todos estos productos que son de un solo ingrediente o al momento yo de maquilarlos me conforma un solo ingrediente, quedan exentos de esta norma y les aplica otras especificaciones normativas. Bajo este criterio, al nosotros ya saber cuál es el objetivo y qué sí le aplica y qué no esta norma, tenemos ahora sí que esta evolución que tuvo la norma o esta modificación. Normalmente anteriormente nosotros teníamos la famosa misma 051, la cual nos enfatizaba en cómo se declaraba, pues ahora sí que este aporte nutricional, ¿no? Lo que al final veíamos anteriormente cuál es el objetivo de la norma, pues es precisamente eso, otorgarnos a nosotros una manera más ilustrativa de comprender qué es lo que estamos nosotros consumiendo. No sé si recuerdan que del lado derecho tenemos la GDA, que eran las famosas pilas, que nosotros veíamos en los productos todavía hace algunos años, e incluso todavía por ahí hay productos en el mercado que ya no deberían,
pero hay productos en el mercado que aún tienen estos tipos de pilas, ¿sí? Estas pilas quedaron obsoletas con la modificación de esta norma, ¿sí? Y entró en vigor ahora sí la modificación en el cual se incorporan los famosos sellos de advertencia y leyendas precautorias, ¿sí? Esta modificación principalmente, como lo mencionábamos en los objetivos, se buscó que el último consumidor o el productor sea más fácil la comprensión de qué es lo que estamos nosotros consumiendo o qué es lo que yo le voy a comercializar a mi último consumidor, ¿no? Y normalmente estas pilas venían sobre la porción, sobre el tamaño del envase, y era muy difícil, no se nos había educado el cómo interpretar este tipo de pilas. Por otro lado, con los famosos octágonos de advertencia que salieron, pues ya es más visible al ser un tanto ilustrativo ver un octágono con los 5 nuevos sellos que tenemos y las 2 leyendas, al decir, ok, estoy consumiendo un producto que trae exceso de calorías, grasas, azúcares, sodio, ya un poco más ilustrativo sobre qué es lo que yo estoy consumiendo, pues a la hora de comprarlo en el anaquel, ¿no? Básicamente el objetivo y lo que consiste esta norma es en lo que logró la norma es eliminar estas pilas, sacar los famosos octágonos que veíamos anteriormente y ahora sí, alertar a lo que son los consumidores sobre qué es lo que estás consumiendo y tomes tengas una toma de decisión sobre si me conviene o no comprar estos productos, ¿sí? Al culmino de la presentación vamos a ser capaces nosotros de comprender, interpretar y saber tomar una decisión más óptima sobre qué producto sí me conviene comprar o qué producto voy a seleccionar pues del supermercado, ¿no? Y si estoy maquilando, cuáles son los lineamientos obligatorios que a mí me están pidiendo las normas que debo cumplir para poder comercializar mi producto o tener mi producto en punto de venta, ¿sí? Recordemos que en marzo del 2020 se publicó esta modificación y entró en vigor en diferentes fases. Sí nos dice la norma, ya se publicó, entró en vigor, pero va a tener diferentes fases evolutivas que hay que ir considerando yo siendo productor o siendo consumidor, cuáles van a ser las modificaciones que se van a ir presentando durante estas fases. Y estas modificaciones las podemos ver en pantalla, aunque entró en vigor en 2020, donde entra en vigor los incisos 4 al 7, que son colocar ahora sí los famosos octágonos de advertencia y actualizar nuestras tablas nutrimentales, entra la fase 1 en esa misma temporada, ¿no? La cual nos dice ahora sí, ¿sabes qué? Tienes que declarar la cantidad de azúcares añadidos y el perfil de grasas cuando le agregues grasa a tu producto, ¿no? A algunos aceites, vamos a verlo a profundidad más adelante. Después, a partir de 2021, entra en vigor el resto de los numerales, el cual también lo vamos a ver un poquito más adelante, el cual nos restringe sobre si tu producto ya tiene algún sello o leyenda que sí y que no puedo utilizar ahora sí como estrategia de marketing, o bien sobre qué es lo que yo le quiero dar al último consumidor o qué es lo que yo quiero que él vea, ¿sí? Entonces me restringe un poquito a qué sí y qué no puedo publicar en mis productos. La fase 2, que es la que acaba de entrar precisamente en 2023 y se culmina en 2025, que ya es el próximo año, en septiembre, por ahí estaremos pendientes de esta nueva actualización, nos dice que los lineamientos o los límites máximos permitidos que yo tenía para colocar los sellos, es decir, la norma me dice, ¿sabes qué? Tienes unos límites permitidos, el cual si tú superas estos límites, ya debes de colocarle los octágonos o leyendas precautorias, ¿sí? Para la fase 2 que acaba de entrar, los límites para calorías y sodio se restringen y se hacen un poco más chiquitos, de tal manera que si algún producto anteriormente se había quedado al límite de que se colocara este sello, en esta segunda modificación ya se le aplica el sello, ¿sí? ¿Qué es lo que buscaba con esta segunda fase? Pues al final del día, que el último consumidor tuviera un poquito más de conciencia, que aunque no trae un sello, pues estaba a nada de que ya le tocara pues algún octágono de advertencia y con esta modificación ahora sí ya se expresará. Vamos a ver a continuación cuáles van a ser los límites que se disminuyeron, ¿sí? Por último, la fase 3, que ya va a entrar en vigor en 2025, a partir de octubre de 2025, nos dice que ya le aplican toda la información nutrimentaria según la disposición oficial de la norma. Es decir, si a lo mejor ya les dio chance la norma a todos los productores, ¿sí? A los que están maquilando o produciendo algún tipo de alimento o bebida preenvasada no alcohólica, ya les da la oportunidad de que ahora sí se restrinjan y cumplan los criterios obligatorios de la norma. Si anteriormente a mí la norma me decía, ¿sabes qué? Es que pues a lo mejor entró en vigor la norma en 2020, pero pues tenías una gran cantidad a lo mejor de envases que pues no podías desechar, ¿no? Le entraban las famosas pegatinas, que utilizaban pegatinas sobre los productos para que cumplieran a la norma, es decir, se adaptaban a la norma. Ya para 2025 ya les da la obligación y disposición obligatoria de que ya deben sacar sus productos en punto de venta tal cual como lo estipula la norma.
Bajo este criterio es importante nosotros conocer cuáles son los puntos obligatorios que yo como productor o consumidor debo tener en cuenta a la hora de comercializar o a la hora de seleccionar un producto en el anaquel. Estos puntos que vemos a continuación son obligatorios según la norma. Nos dice que para la superficie principal de exhibición, que ya veremos cómo se calcula una superficie principal de exhibición, debemos tener claro que debe estar ubicada la marca, la denominación de producto, el contenido neto masa drenada, sistema de etiquetado frontal y leyendas precautorias. Esto todo sobre la superficie principal de exhibición. Por otra parte, como información complementaria, nos dice que debemos declarar nuestra lista de ingredientes obligados, la tabla nutrimental, nuestro lote, la fecha de caducidad, algunos datos del fabricante, origen de dónde es el producto, datos de conservación y si le aplica algunas otras certificaciones, bueno, pues se declaran, ¿no? Todos ellos los vamos a puntualizar para saber qué es lo que yo debo de colocar en mi producto o bien cuáles son los que yo debo seleccionar si cumplen o no a la hora de seleccionar un producto en el anaquel. Este es un claro ejemplo de cómo se vería en un producto mi etiqueta, ¿sí? Vamos aquí a partir de aquí en adelante a diferenciar entre una etiqueta y un etiquetado, ¿sí? Definimos etiqueta como todo lo que conforma el producto, que es lo que nosotros vemos en pantalla, donde se incorpora la tabla nutricional, la marca, la denominación de producto, contenido neto, ingredientes, fecha de caducidad, datos de conservación. Todos estos datos incorporan o hacen lo que es la etiqueta. Y el etiquetado nutricional o etiquetado particularmente, nos enfocamos directamente, únicamente sí, solo sí, a la tabla nutricional. ¿Sí? Entonces, al tener claro estos dos conceptos, vamos a poder diferenciar qué es lo que le aplica a mi norma y qué no le va a aplicar o cuáles son los puntos que yo voy a restringir según mi producto, ¿sí? Ya sea alimento o bebida preenvasada. Nos dice que debemos de tener una denominación, una tabla nutrimental, identificación de lote, lo que veíamos anteriormente, pero ahora ya más ilustrativamente distribuida, ¿sí? La norma nos dice, tú debes de colocarla en la superficie principal de exhibición, que era lo que veíamos en la laminilla anterior, ¿sí? Pero nos da diferentes formatos versátiles de cómo yo lo puedo ilustrar siempre y cuando no me salga de los lineamientos que me está pidiendo la norma, ¿sí? Uno de ellos es la denominación de producto o nombre del producto. Este es un punto muy importante, ya que, por ejemplo, la denominación de producto la definimos como aquel nombre genérico comercial que nosotros tenemos de nuestro producto o bebida no alcohólica, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos en pantalla un ejemplo que es, por ejemplo, la leche. Esta leche, existen diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de leches, pero nosotros tenemos que tenerle una denominación a este tipo de producto, ¿sí? Ok, a lo mejor por la marca, no, por los diferentes tipos de marcas que hay en el mercado, no vamos a saber identificar cuál va a ser su denominación o cuál es su nombre comercial genérico real, ¿no? El que es más ilustrativo o más comprensible para las personas o los últimos consumidores. En este caso tenemos el tema de la leche que nos dice su denominación es leche entera pasteurizada. Ahorita vamos a ver otros ejemplos de cómo funcionan. Y estos productos nos dice que esta denominación que yo le asigne a mi producto lo debo de declarar en negritas en la superficie principal de exhibición. Debe de ir en negritas y en paralelo a la marca. No lo puedo colocar de manera vertical, de manera abajo del empaque, en la parte de atrás. Esta debe de ir en la superficie principal de exhibición en paralelo con la marca. Adicional a ello, nos dice que debe de escribirse de igual al tamaño del dato cuantitativo o la unidad de medida de lo que es nuestro contenido neto, según la norma 0030. Ahorita vamos a ver un poquito sobre la 0030, la cual nos dice cómo yo voy a calcular mi superficie principal de exhibición y sobre eso, cómo voy a saber yo cuáles son las alturas mínimas que me restringe mi producto, ¿ok? En dado caso de que algún producto tenga ausencia de alguna denominación de producto, nosotros vamos a referirnos sobre su nombre o uso comercial. Hay muchos productos que aún no están normados sobre cuál va a ser la denominación del mismo. Entonces hay que utilizar su denominación comercial. Un claro ejemplo puede ser ahorita la tendencia que tienen el uso de tenebrios, de grillos, de estos, hacerlos harinas y se los adicionan a algún cereal, alguna galleta, algún complemento. Entonces, al no tener una denominación de producto, se coloca ahora sí que la descripción de acuerdo a su composición del producto, ¿sí? Tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, vemos en pantalla las medianoche, que por simplemente la marca, aquí en México las conocemos como medianoche, en Colombia lo llaman pan perro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aunque son el mismo producto, en países diferentes tienen un nombre diferente. Por lo tanto, si yo no le coloco una denominación de producto, lo que va a surgir es que mi consumidor o yo como productor voy a generar confusión,
al último consumidor, ¿sí? Puede decir, ok, si me mandas por un pan perro por las medianoche, pues yo no voy a saber en sí qué es, ¿no? Porque las ubico a simple vista, pero ellos ambas comparten una similitud que tienen una denominación de producto, que es pan para hot dog. Otro ejemplo, tenemos por ejemplo las tortillinas. No, las tortillinas es otro ejemplo que por ejemplo en México se llaman tortillinas tradicionales, en Colombia, no un país muy lejano, se llaman rapiditas. Es el mismo concepto. La denominación de producto, ¿cuál sería? Pues tortilla de harina de trigo. ¿Sí? Tiene una denominación o un concepto claro de qué es lo que yo estoy comercializando, para que no sea información engañosa, ¿sí? Porque podemos tener marcas de diferentes nombres, diferentes tipos, colores y sabores, pero si no soy claro con lo que yo le quiero comercializar o lo que yo quiero consumir en el punto de venta o en anaquel, pues no me va a servir de nada que yo, productor, tenga una línea de producción con un nombre, pues ahora sí que comercial, que a lo mejor en este país sí se conoce, en algún otro no se conoce, y pues sea incomprensible qué es lo que en realidad estamos consumiendo, ¿sí? Por eso es importante la denominación de producto. Otro tema importante es el contenido neto, ¿sí? El contenido neto normalmente se define como el dato cuantitativo y la unidad de medida. ¿Cuál es el dato cuantitativo? Pues es los 200 gramos, 300, es decir, la cantidad total que se encuentra en mi empaque, ¿sí? Y tenemos la unidad de medida, que a lo mejor son los gramos, mililitros, kilogramos, litros. Esa es nuestra unidad de medida. Y nos dice la norma que yo debo de tener declarado mi contenido neto igual con una altura específica, tal cual como me indica la norma 030, y que esta debe tener un espacio entre el dato cuantitativo y la unidad de medida, ¿sí? Adicional a ello, vemos en pantalla un tema también muy particular, que son las masas drenadas. Las masas drenadas normalmente le aplican a atunes, duraznos en almíbar, todo este producto que para que yo lo pueda comercializar debe estar dentro o depende de algún salmuera, ¿sí? De algún líquido, algún otro material que se puede drenar, pero que al final, durante el proceso ya final, yo no me lo voy a comer, ¿sí? Pero lo necesito yo para que se pueda mantener o se pueda trasladar mi producto, ¿sí? En este caso puede ser el atún, nos dice, o por ejemplo las ensaladas en verduras. Nos dice que su contenido neto son 220, es decir, si tú abres la lata y lo pesas, va a pesar 220 gramos, pero si yo dreno la masa drenada o el líquido, el jugo que trae este producto, lo que realmente me voy a comer son 130 gramos y ambos los tengo que declarar como contenido neto y masa drenada. ¿Qué es lo que yo estoy vendiendo? La cantidad total si viene en una masa drenada y cuál es ahora sí que el contenido neto total. Si no le aplica a mi producto masa drenada, no se declara, simplemente se declara contenido neto. Es muy importante la disposición y colocación de este tipo de leyendas o este tipo de punto de contenidos netos, ya que pues por parte también de Profeco, si no cumplimos con estos lineamientos, es lo que pasa mucho, por ejemplo, ahorita en su último informe que sacaba, de que te decían que contenía cierta cantidad y en realidad pues no traía esa cantidad de producto, ¿no? Es información también engañosa, que pues no vamos a caer en la información engañosa nosotros como productores o como consumidores, que yo digo pues estoy consumiendo 130 gramos cuando en realidad pues son menos, ¿no? La norma 030 nos dice la disposición de cómo yo debo calcular la SPE, superficie principal de exhibición. ¿Sí? Es muy clara y esta 030 la referencia a la norma 051, qué es lo que debo yo de hacer, cómo lo debo de hacer y cuándo lo debo de hacer en mi empaque terminado, antes de que yo coloque mi etiqueta, ¿sí? Para que pueda cumplir con la disposición de la 030. Me dice, ¿sabes qué? Según la forma de tu empaque, tú vas a calcular la superficie principal de exhibición, SPE, en la disposición de la 30 y me dice, ¿sabes qué? Si tienes un producto a lo mejor rectangular o con tendencia rectangular, pues ¿sabes qué? Lo vas a hacer X por Y, base por altura, ¿sí? Entonces, al tener la superficie principal de exhibición, vemos un ejemplo en pantalla de las Sabritas como toma, o unas papitas genéricas, cuál toma el ancho por el alto, que son 10 por 17, y me dice que mi superficie principal de exhibición es de 170 centímetros cuadrados. La misma norma me dice, como lo veíamos en la diapositiva anterior, a lo mejor se ve muy en chiquito, pero me dice que si mi superficie principal de exhibición está entre 151 y 545 centímetros cuadrados, me dice cuál es la altura mínima de mi dato cuantitativo o de mi contenido neto y de la unidad de medida, ¿sí? Es decir, me lo restringe a valores mínimos que no puede ser más chiquito porque pues si no se va a desaparecer del producto y ya de mi etiqueta y mi último consumidor ya no va a alcanzar a comprender qué es lo que realmente pues contiene el producto, ¿no? Bajo este criterio también tenemos que declarar a nosotros el lote.
Nos dice la norma que debemos declararlo de manera obligatoria, no nos dice que debe de ir en la superficie principal de exhibición, en la parte frontal del producto, parte trasera, simplemente que debe estar en cualquier parte del producto, ya sea en la tapa, en cualquier superficie del producto, pero que sea visible para el consumidor. Nos dice que el lote, hay ciertas restricciones de uso de la leyenda lote, puede ser lote, lot en minúscula, L mayúscula. Podemos ver en pantalla diferentes formatos del uso del lote. Si nosotros nos salimos de estas restricciones o de estas listas que nos da la norma de cómo declarar la leyenda lote, pues vamos también a entrar en conflictos, ¿no? Porque hay muchas veces cuando son productos que entran de importación, que pues no, a lo mejor no lo traducen, lo dejan del país de origen en el que vienen, pues ya es información también pues que no está siendo clara para el último consumidor aquí en territorio nacional, ¿sí? Asimismo nos dice que el lote debe de declararse en el producto, pero no debe ser alterada hasta llegar al producto, es decir, si a lo mejor yo se lo pego con una pegatina, ¿no? Una calcomanía, pero si es muy fácil de desprender o se puede rayar, borrar sin ningún problema, pues puede generar conflictos también a la hora de declarar el lote, ¿sí? El objetivo del lote únicamente nosotros tener un control de calidad de nuestra producción, si nosotros somos ahora sí que productores, saber qué lote de producción, si a lo mejor no me cumplió la norma, yo sé cuál lote no cumplió o tuvo alguna presencia de alguna situación, X o Y. Sí, entonces yo tengo un mayor monitoreo de mi producción de lotes declarándolo aquí. ¿Cuál es el formato de lote? La norma no nos da un formato para declarar lote, puede ser día, mes, año, puede ser número total de latas envasadas, número total de envases, puede ser, no sé, el número de la maquila en la que se está trabajando. El lote es opcional, simplemente yo tenga esa trazabilidad de ubicación de esos lotes, que yo pueda hacer claro a la hora de ver un producto a qué lote le perteneció y todo ese proceso de elaboración del mismo. ¿Sí? Después tenemos el tema de la fecha de caducidad. Este es un tema bien importante. Durante esta semana de capacitaciones vamos a ver también un poquito sobre lo que es la fecha de caducidad o vidas de anaquel, pero es importante para fines de etiquetado nutricional cuando yo voy a declarar lo que es la fecha de caducidad o consumo preferente. Me dice que se debe declarar en el envase y debe consistir por lo menos de lo siguiente. Si mi producto tiene una duración máxima de 3 meses, es decir, que no dura más de 3 meses, debo colocar el día y el mes como formato de fecha de caducidad, ¿sí? Si supera los 3 meses, se debe declarar el mes y el año. Esto es muy importante, ¿sí? Porque nos da pauta a en qué momento el producto, a lo mejor nos dice la fecha de caducidad, en qué momento el producto ya no puede ser consumido, o bien ya hubo presencia de algún microorganismo o alguna bacteria, o bien no simplemente quiere decir que ya se ha hecho a perder, sino que la fecha de caducidad se delimita a que ya a lo mejor también perdió sus propiedades organolépticas, como el color, olor, sabor, textura, y que ya no le vas a garantizar al consumidor que si, para la redundancia, si consume ese producto, pues la vas a ver igual a como hace 3 meses, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y el formato que nos restringe la norma a cómo voy a declararlo en disposición a la fecha de caducidad en mi producto, ¿sí? También la norma nos da algunos formatos de declaración de fecha de caducidad. Los podemos ver en pantalla, también tiene bastantes formatos, bastantes formas de cómo declarar la fecha de caducidad, también en tamaño a lo mejor del envase. Si es un envase muy chiquito, pues voy a buscar también el formato más corto a lo mejor de declararlo, o en función a qué empaque estoy teniendo, también yo puedo hacer la selección de mi formato de selección de fecha de caducidad, ¿no? Otro dato también importante es el de los octágonos y leyendas de advertencia, que es la mayor puntualización que tuvo la norma en su actualización. Los octágonos y leyendas precautorias, según el numeral 4, que fue el que se actualizó en la fase 1 y está actual en fase 2, nos dice que se deben declarar los famosos octágonos de advertencia, que también tienen una medida, también tienen un formato, un tipo de letra, o sea, todo está ya normado según la 051. Pero nos dicen este numeral que todos aquellos productos que tengan sellos o leyendas no pueden colocar personajes, dibujos animados, códigos QR o bien cualquier información que pueda incitar a su compra si sabemos que tiene un octágono de advertencia, ¿sí? O una leyenda precautoria. Entonces, esto es en disposición de si salió mi producto por medio de un físico-químico, un estudio de laboratorio, no sé, para la tabla nutrimental, y salió con sellos, no puedo utilizar esta información que incite a la compra, que era lo que veíamos anteriormente, a lo mejor que veíamos muchos dibujos animados en los cereales, en algunos empaques, por eso salieron del mercado, ¿sí? Porque al hacer el estudio y actualización a la norma, se detectó que traía sellos o octágonos de advertencia, excesos de, por lo tanto se tuvieron que restringir, ¿sí? Del uso en el empaque. Por otro lado, es lo que veíamos, ¿no? Salieron del mercado muchísimos
muchísimos personajes que a lo mejor incitaban por el simple hecho de ver el personaje a la compra, que dices tú es que yo ya sé cómo es el producto porque conozco el personaje o esta marca particular es la que sale mejor, X o Y, según la selección ya del último consumidor. Pero nos dice la norma también que si yo reformulo mi producto y a la hora de analizarlo logro que no tenga algún octágono o leyenda precautoria, sí puedo volver a colocar los personajes y los personajes alusivos que normalmente estaba utilizando, ¿sí? Esto normalmente surge bajo el criterio de se reformuló tu producto, ya no traes excesos, ahora sí puedes incitar a tu comprador a colocar a lo mejor que antes venían rompecabezas en las cajas de cereales, algún personaje ilustrativo, pero también entra en una balanza el si me conviene o no reformular este tipo de productos, ya que, por ejemplo, tengamos en cuenta que si se reformula un producto va a perder sus propiedades organolépticas, el color, el sabor, la textura puede cambiar porque ya estoy modificando las propiedades pues organolépticas del producto y que si puede que mi producto por sí solo le gusta al último consumidor tal cual como la fórmula yo la tengo, pero pues tengo que restringirme del uso de personajes, pues lo comercializo así, porque hay muchas empresas, sobre todas las cosas, que están teniendo dos líneas de producción, uno reformulado sin sellos y otro, pues tal cual como se ha venido comercializando a lo largo del tiempo, con sellos, pero pues el mismo mercado te vas teniendo una tendencia de cuál sí estás consumiendo y cuál no, ¿sí? Ya también entra también al coste de producción de mis productos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, recordemos, si mi producto se reformuló y ahora sí no tiene algún octágono de advertencia, puedo colocar ahora sí cualquier personaje ilustrativo dentro del mismo, ¿sí? También, si mi producto trae sellos, en la declaración de declaraciones saludables o fortificadas quedan exentos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si salió con un exceso estoy comercializando un cereal y salió con exceso de calorías, pero yo lo estoy fortificando o enriqueciendo en vitaminas, no lo puedo declarar en la superficie principal de exhibición. Puede ser en la parte frontal, puede ser en los costados, puede ser en cualquier parte que no sea en la superficie principal de exhibición, ¿sí? Obviamente no puedo declarar un fortificado del exceso que tiene, a lo mejor rico en sodio, y trae el sello de exceso en sodio, ¿no? Ahora sí que no está permitido. Puede ser un fortificado o adicionado siempre y cuando este producto no sea el octágono que le aplica, y si no trae algún octágono, pues lo puedes colocar en la superficie principal de exhibición sin ningún problema. Se restringe con esta actualización de la norma las leyendas como cura el cáncer, ayuda a la hipersensibilidad, mejora a lo mejor la diabetes, ¿no? A lo mejor reduce los índices de azúcares. Se restringe el uso de estas leyendas si no se tiene una evidencia objetiva, una evidencia bibliográfica o experimental que realmente sustente estas leyendas, pero si trae algún octágono de advertencia, no se pueden utilizar estas leyendas, ¿sí? en mis productos. Otro punto importante que también se debe de declarar en lo que es la parte de la etiqueta es la lista de ingredientes. La lista de ingredientes es de suma importancia porque anteriormente no se le daba un énfasis a cómo declarar los ingredientes en mis productos o alimentos o bebidas. Bajo esta actualización me dice la norma que yo debo declarar los ingredientes de manera, ahora sí que enumerada en orden cuantitativo decreciente masa sobre masa. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy comercializando un chocolate, el chocolate va a contener de manera cuantitativa decreciente cacao como primer ingrediente, grasa vegetal como segundo ingrediente y sucesivamente según la cantidad del ingrediente que estés adicionando a tu producto. Ojo, aquí hay que considerar, si uno de mis ingredientes a lo mejor es el agua, pero compone menos del 5% de la composición total del alimento, se restringe o quedas exento de declarar la cantidad de agua que utilizas para tu alimento, a menos que tengas que rehidratarlo para podértelo comer, ¿no? A lo mejor compras una sopa y tienes que adicionarle algún caldo, algún líquido o agua para rehidratarlo, pues sí se tiene que declarar este ingrediente. ¿Por qué? Porque también otro de los puntos que yo debo considerar en la lista de ingredientes son los famosos alérgenos, ¿sí? Estos famosos alérgenos son muy importantes y muy interesantes, ya que con esta actualización de la norma, en lo personal, se me hizo muy interesante que se integrara y que se adaptara, ya que si dentro de mi formulación o elaboración o receta de mi producto le estoy agregando algún alérgeno, ¿cuáles son algunos alérgenos? Vamos a ver a continuación. Se deben de declarar estos alérgenos en negrillas, ¿sí? Sobre la lista de ingredientes. Es decir, si la adición a algún alérgeno, durante la declaración de ingredientes lo debo colocar en negrillas. O bien, si a lo mejor yo tengo una sola máquina que me está, valga la redundancia, maquilando,
y esta máquina a lo mejor puede generar alguna contaminación de algún tipo de alérgeno, a lo mejor estoy produciendo un chocolate, pero en ese mismo también produzco un chocolate con leche, debo de declarar en el que únicamente es chocolate que puede contener restos de leche, ¿sí? Como alérgeno, que es lo que nos dice, puede contener, que a lo mejor no se garantiza en un 100% que sí lo tenga, pero como estoy utilizando por costeado de producción la misma máquina, se coloca la leyenda, puede contener lácteos, puede contener huevo, puede contener a cualquiera de los alérgenos. ¿Cuáles son los alérgenos que actualmente tenemos? Tenemos 14 tipos de alérgenos, es la clasificación que actualmente tenemos. Apenas este año la FDA, la Food Drug Administration, agregó un nuevo alérgeno a la lista de los mismos, el cual la semilla de sésamo se adicionó como un nuevo alérgeno, ya que todos ellos, los 14 que podemos ver en pantalla, pueden generar alguna hipersensibilidad, alergia o intolerancia del mismo. Sí, por eso es que si alguno de los ingredientes que vemos en pantalla o alguno de estos aditivos están siendo adicionados en mi producto a la hora de la elaboración, se debe de declarar, recordemos, en negrillas, ¿sí? Y es un alérgeno, hay que tenerlo claro, ¿sí? Que entonces pues también impacta en qué estoy yo adicionando a mi producto, ¿sí? Que a lo mejor pues depende mucho de la receta, pero pues a lo mejor no por eso se lo voy a quitar, ¿no? Pero sí debo de declararlo. La idea también de la norma es yo como productor sustentarme en todo momento que si genera alguna hipersensibilidad, alergia o intolerancia, este producto pueda ser, ahora sí que el cliente pueda tomar la decisión de si me conviene o no, sabiendo que cuenta tal alergia, ¿sale? Los datos del responsable del producto también es muy importante y esto lo vamos a ver en todos los productos, aunque ya venía desde la norma anterior, se refuerza y se declara que se tiene que colocar ahora sí que los datos responsables del producto. ¿Por qué? Porque muchos productores decían, es que yo no quiero colocar mi dirección porque pues uno no sabe qué puede suceder. Pues sí, pero ¿qué tal y tienes un producto increíblemente bueno y a lo mejor yo te quiero consumir grandes cantidades de producto para yo revenderlo y no tengo tu dirección, no tengo tu código postal, no tengo tu número de teléfono, no tengo nada? Pues también es un tema de qué estamos trabajando allí, ¿no? La norma no lo declara, que estamos obligados a declarar ahora sí que los responsables del producto, así como al final colocar los datos de origen, dónde está siendo producido o maquilado este producto, hecho en México, hecho en Taiwán, hecho en Estados Unidos, hecho en China, ¿no? O maquilado o fabricado por grupo tal, ¿sí? Esto también estamos obligados a declarar para saber de dónde está viniendo este producto. La información adicional, esta es una información completamente, valga la redundancia, adicionalmente al producto. Si mi producto requiere instrucciones de preparado o información adicional que yo requiera declararlo, lo puedo colocar sin ningún problema. Solo, ojo, hay que ser muy claros a la hora de declarar instrucciones de uso. Si a lo mejor estoy comercializando alguna sopa seca que hay que rehidratar, ser muy claro al decir, ¿sabes qué? 300 miligramos de agua, no sé, 40 gramos de tal ingrediente, pero ser muy claro, no nada más decir, pues rehidratar con agua o caldo de pollo. Eso es ser ambiguos. Hay que ser muy claros con la cantidad que yo voy a estar declarando de este ingrediente para una instrucción o preparado de uso. Con esta actualización de la norma nos dice que lo que tenemos que declarar adicionalmente con la norma anterior antes de su modificación, todas las grasas si es que les adicionábamos y los azúcares añadidos deben de ser declarados sobre 100 gramos de producto, así como todas las proteínas, carbohidratos, grasas totales, sodio, perfil de ácidos grasos, colesteroles, todos ellos ya tienen un límite de cuantificación sobre cómo voy a expresar yo mi tabla, si sobre 100 gramos o 100 mililitros de producto, ¿sí? Los sellos, evidentemente, me dice también la norma, si van a salir tus productos con sellos, hay algún formato que yo debo de llevar y un orden de declaración de sellos. Sí, son 5 nuevos sellos, exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, trans y sodio. No puedo alterar la modificación y colocación de los mismos si la norma me está restringiendo únicamente en ese orden. Si a lo mejor me salió el sello de calorías y de sodio, coloco primero calorías y al final sodio. Y así viceversa, no puedo colocar primero sodio y luego calorías según el que salió más alto. No, es tal cual el orden que la norma nos lo está indicando. Asimismo, si son productos muy chiquitos, es decir, menores a 40 centímetros cuadrados de superficie principal, ya aprendimos a calcular la superficie principal, me dice que los sellos ya no se deben declarar también así tal cual en qué sello salió. Simplemente se tienen que declarar con un numeral según el número de sellos, pero este sello no te indica el orden específico de qué sello es. A lo mejor ese es un punto ambiguo que podemos tener de la norma, ¿no? Que nada más nos dice cuál es la cantidad o número de sellos, pero no dice cuáles son los sellos, ¿no? Entonces, para considerarse en productos con superficies menores o iguales a 40 centímetros cuadrados de SPE. Con la fase 1 y en la fase 2 de estos sellos, los principales cambios que presentó la norma fue
en sodio, lo que les decía en fase 2, en sodio y en lo que es calorías para productos líquidos. ¿Sí? Si se fijan, en la fase 1 nos decía, si tu producto para colocar el sello de exceso de calorías sale mayor o igual al 10 kilocalorías provenientes de azúcares libres, ya se restringe en la fase 2 a 8 kilocalorías provenientes de azúcares libres. ¿Sí? Entonces, por otro lado, el sodio nos decía, ¿sabes qué? Si mi límite máximo para que lleve el sello son 350 miligramos, si tu producto salió con 350 miligramos de sodio, ya le toca el sello, ¿sí? Con esta segunda fase me dice, ya si tu producto salió con 300, ya le toca el sello. Entonces, si tu producto anterior en fase 1 tenía, a lo mejor, no sé, 200, no sé, salió entre el límite de 300 y 350, ya tu producto migra a tener que colocarle ya el sello, porque ya se restringió de un 350 a 300, ¿sí? Mismo caso para productos líquidos en calorías, nada más, pero para sodio, pues sí le aplica para ambos, ¿no? Para considerar. Este es un claro ejemplo para ir cerrando ya un poquito la ponencia de que cómo debo yo de especificar mi producto que debe cumplir o que debo considerar a la hora de intentar comercializar un producto o comercializar o consumir en su defecto, ¿sí? Vemos un producto que son unas galletas de naranja, cuenta con una denominación de producto, galletas de naranja, que tiene su contenido neto. Si podemos ver en pantalla se ve la separación entre el dato cuantitativo y la unidad de medida, casi con la misma altura la denominación de origen con el contenido neto, cuenta con sus octágonos de advertencia que nos dice la norma que siempre deben de ir en la parte superior derecha del empaque, no en otra ubicación, a menos que sean menores a 40 centímetros, se puede colocar en cualquier parte de la superficie principal que no cubra la marca, ¿sí? Tenemos la declaración nutrimental que nos dice la norma obligatoriamente que se debe declarar sobre 100 gramos o 100 mililitros de producto, ¿sí? Entonces, se declara la tabla nutrimental sobre 100 gramos o mililitros. Y por último, la declaración de ingredientes de manera cuantitativa decreciente, iniciando del ingrediente que más contiene el alimento, ¿sí? Entonces, por último, y ya para cerrar la ponencia, es importante considerar estos siguientes puntos, que pues evidentemente si vienen productos de importación o se están comercializando aquí en México, el producto debe estar en idioma español sí o sí de manera completa, nada de parcial de que unas partes sí vienen en inglés y otras partes vienen en español, es todo o ninguno, ¿sí? Para poder comercializar en territorio nacional, mi producto debe estar completamente traducido al español si quiero comercializar aquí en territorio nacional. O bien, si mi producto a lo mejor no trae sellos y quiero colocarle alguna otra certificación como es orgánico, certificado kosher o alguna otra certificación que pudiera ser aplicable a mi producto, debo de tener una evidencia clara de que estoy sustentando esta leyenda que yo estoy utilizando, como el emblema hecho en México, el logotipo de orgánico, certificaciones kosher o afín. Debo tener una evidencia a la cual compete que este producto realmente está cumpliendo con estas características o con dicha certificación. Pues ahora sí que de mi parte es todo. Espero haya quedado muy claro este tema de la modificación como en la norma 051. Realmente hay que estar muy al pendiente de cómo están funcionando estos productos en el mercado. Si yo siendo productor estoy comercializando con los puntos mínimos requeridos, o yo como consumidor realmente estoy valorando que tengan todo esto que le exige la norma para poder cumplir y ser comercializado, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que de mi parte es todo. Les agradezco aquí al equipo de Academich por aceptarnos aquí en sus instalaciones y pues seguir colaborando con ustedes. ¿Qué diferencia hay entre la diferencia a la hora de declarar un modo de uso o una sugerencia de uso? La diferencia que hay entre modo de uso y sugerencia de uso es que si yo, por ejemplo, ya entra en tema de cómo yo quiero comercializar mi producto. Si la sugerencia de uso yo, ¿sabes qué? Es que si yo te sugiero que le agregues a lo mejor una sopa deshidratada, caldo de pollo, pero si le agregas caldo de pollo a lo mejor ya pudiera salir con sellos, ¿sabes qué? Mejor dale modo de uso, que sea con agua, a lo mejor para que puedas delimitar que no salga con sellos, pero si tú quieres, te sugiero que lo hagas con caldo de pollo y te podría salir mejor tu producto, ¿no? Ya entra a tendencia de qué es lo que yo quiero lograr con mi último consumidor o qué es lo que yo quiero que le favorezca más a él, pero también sin restringir mi producto, ¿sí? Si a lo mejor yo lo que quiero es un producto con una línea de producción sin sellos, pues le doy un modo de uso en agua, en algún otro líquido o soluble que no le genere sellos, pero una sugerencia de uso es que
puedes utilizarlo a lo mejor con algún otro aditivo que pueda mejorar el sabor del mismo, ¿sí? Es opcional cualquiera de los dos usos y puede ser aplicable según la norma. Esto, pues, qué importante información para todos aquellos desarrolladores de productos que quieran lanzarlo al mercado. Muy valioso Sí. el contenido que nos proporcionaste, te lo agradecemos. No, de nada. Y pues, a nombre del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, a nombre de nuestro secretario, te hacemos de entregar este reconocimiento Muchísimas gracias. por tu valiosa intervención como ponente de Academich en el tema actualización de la NOM 051, ¿cómo? Del 2010, el nuevo etiquetado de productos. Muchísimas gracias. Sí. Pues gracias a los que asistieron, gracias a los que nos vieron desde sus casas y los esperamos mañana porque continuamos con esta semana de gente del SIDA que siempre nos traen información valiosísima, no se lo pierdan. Michoacán, honestidad y trabajo.